Estamos haciendo una revisión del transporte público. El 71% del transporte no se ha revisado. Tenemos más de 2.153 unidades que vencieron los 10 años de vida y que la autoridad no ha revisado. El gobierno pretende que primero se autorice el aumento de las tarifas, lejos de garantizarnos un transporte seguro. Esta es la segunda unidad que no trae póliza de seguro, que se encuentra bajo resguardo de su ruta, a pesar de que la ley menciona que el seguro debe de ir aquí para garantizar a los usuarios su seguridad. Mi nombre es Rocío Montalvo. Actualmente soy representante de usuarios del transporte urbano en el Consejo de Transporte y Vialidad, que este consejo está integrado por 42 miembros. Entre ellos hay funcionarios públicos de gobierno, alcaldes del área metropolitana y conurbana, diputados, transportistas, sindicatos, fabricantes de jabones, de cerveza, ferrocarrileros y 3 lugares de usuarios del transporte público. Sin embargo, desde el 2007 que se hizo esa reforma para integrar usuarios, jamás habíamos estado representados en este consejo, hasta que Únete Pueblo en el 2012 empezamos a identificar que no había voz por omisión de los gobernadores debido a que no habían sido instalados los usuarios. En el 2013, después del tarifazo del 2013 que lleva las tarifas de 10 a 12 pesos y un aumento mensual que concluyó en enero del 2016, logramos, en ese día de sesión, logramos comprobar que los usuarios no teníamos voz. Eso sirvió para que nosotros promoviéramos un amparo. Apenas en septiembre del 2018 se nos designa como representantes de usuarios, ocupando un lugar dentro de este consejo como representantes de usuarios Únete Pueblo, y las otras 2 usuarios fueron designadas por el director de la Agencia del Transporte. Fuerza Civil lo que tiene que hacer como autoridad es llamar una unidad de la Agencia del Transporte para que revise esta unidad que no debe de estar en circulación. Es un camión chatarra, se encuentra golpeado, no trae póliza de seguro y exigimos que haya una autoridad de la Agencia del Transporte. Nosotros sabemos que es pueblo, pero precisamente por quedarnos callados y encerrados en nuestras casas y por estar esclavizados es lo que hace el gobierno con nosotros. Con toda la pena nos disculpamos con los usuarios, pero este camión no se va, porque si la ley existe para nosotros los ciudadanos, para el pueblo, debe de existir para estas empresas corruptas. El tarifazo es un síntoma. Si bien se puede considerar como un problema por sí solo, lo cierto es que es un síntoma de problemas más serios y más profundos. Nosotros tenemos un sistema de transporte público que origina en la época del partido único. Origina en función de las relaciones clientelares entre los gobiernos y los sindicatos, y me remito a los años 60, principios de los 70. Y el sistema es un sistema basado en una regulación discrecional. De hecho, no sabemos qué pasa ahí dentro. No sabemos quiénes son los prestadores, no sabemos cuáles son sus obligaciones, no sabemos si las cumplen o no las cumplen. Cuando se llega a saber que no la cumplieron o que tuvieron algún problema o un accidente o una negligencia, tampoco sabemos si se les sancionó o no se les sancionó. No sabemos absolutamente nada. ¿Estas pudieran extenderse también a las líneas de metro? Vamos a estar aumentando
lo que son las protestas, las movilizaciones. Pero en las líneas del metro también las estaciones. Vamos a estar continuando con las movilizaciones, vamos a estar invitando a los ciudadanos, invitamos a que salgan desde sus colonias, que si no pueden venir al centro, que organicen sus protestas en sus colonias. Es el momento de levantar la voz. No podemos aceptar estos daños a la economía de los usuarios. ¡No más! ¡Ni un peso más! ¡Ni un peso más! ¡Ni un peso más! ¡Ni un peso! De la combinación entre la oferta y la demanda sale la rentabilidad. Si hay mucha demanda o poco costo, la rentabilidad va a ser razonable o alta. El tema es que no lo sabemos. Esa es la razón por la cual el tarifazo se convirtió en un problema. ¿Cómo le pones precio o cómo fijas un incremento a algo que no sabes cuál es la base? Ahora, voy a hablar desde la perspectiva del municipio de San Pedro. Hay que invertirle a los medios de transporte alternos, definitivamente, pero hoy por hoy, a como está diseñada la ciudad, es inviable un transporte alterno, es la realidad. ¿Por qué? Porque pues, tenemos ciudadanos que viven arriba de la montaña y no les puedo pedir que caminen hasta arriba y luego hasta abajo y luego lleguen y tomen un camión. ¿Por qué me voy a subir a un servicio de transporte público si se va a demorar el doble que lo que yo me demoraría en mi carro? ¿Lo puedo comprar un carro? Pues ando en carro. Pasos a desnivel, segundos pisos, túneles, Garzazada, Constitución. Si te ofrecen una gran avenida urbana y puedes comprarte un carro, ¿por qué no? Por mayoría, los consejeros aprobaron que tan pronto como la próxima semana, el camión pase de 12 a 13 pesos y que cada 3 meses, durante 3 años, aumente 50 centavos para que el 1 de noviembre del 2021 llegue a los 19 pesos, es decir... Yo creo que Nuevo León está estancado o atorado en un status quo, que es el sistema que existe desde hace décadas, controlado por unas cuantas familias de transportistas, y no se está imaginando que las cosas pudieran estar distintos. Estas familias operan un servicio sin realmente recibir subsidio o apoyo por parte del Estado, tienen permisos para operarlo, y entonces a través del precio de venta del boleto es como pagan por la operación de este servicio, y obviamente se quedan con un margen de ganancia. Y ese es el status quo, y entonces por esto ha habido discusiones añejísimas cada cierto tiempo sobre el incremento de las tarifas del transporte. Obviamente porque son empresarios, tienen que cubrir costos, tienen que hacer funcionar un negocio, tener ganancias como cualquier empresa, y están empujando cada vez el sistema a que se tenga incrementos de precio para poder ellos también cubrir sus propios incrementos del precio de la gasolina, las partes, las refacciones, etc. Ese sistema no funciona así en las economías más avanzadas o las ciudades donde el sistema de transporte está más avanzado. ¿A qué me refiero? Pues una ciudad como Nueva York, una ciudad como París, como Londres, y todas las ciudades de menor tamaño de estos mismos países operan el sistema de transporte en base a un paradigma que es totalmente distinto, donde el transporte público es un servicio público, por ende tiene subsidios públicos, porque se considera que las personas, todas las personas, deben de tener la posibilidad de transportarse. Toda la vida yo he odiado el tráfico. A mí el tráfico, manejar, conducir, saca lo peor de mí y todo el tiempo estoy enojada. Entonces decidí hacer una tesis sobre ese tema, y es así como yo empecé a comprender el problema de la movilidad. O sea, no tienes que ser técnico para darte cuenta
que hay estos problemas. Vemos todo, o sea, pensemos en todos los proyectos que se ha apostado en movilidad en el estado, el Par Vial Constitución Morones Prieto, todos los pasos a desnivel que se han hecho en varias avenidas como Leones, Lázaro Cárdenas, Garzasadas, los proyectos que se han estado hablando, pero ahí están, no están todavía rechazados, como la interconexión de San Pedro a Monterrey por la Colonia Independencia, o el segundo piso que se ha hablado en Gonzalitos o inclusive en la carretera nacional. Si se dan cuenta, son puros proyectos enfocados al vehículo, al carro en particular. Bueno, creo que este no es un problema único de Monterrey, ¿no? Muchas ciudades del mundo aspiramos o empezamos a ver en el auto una solución, ¿no? Nos ofreció la alternativa de recorrer grandes distancias en menos tiempo, ¿no? En el tema también de sentirnos en algunos casos más seguros, ¿no? Incluso temas más banales como sociales o de estatus o aspiracionales. Es irónico que tenemos una ley de pavimentos y no tenemos una ley de banquetas, ¿no? Entonces es muy evidente a qué le hemos dado prioridad en cuanto a recursos, normatividad, atención, ¿no? En temas mediáticos, ¿no? Siempre hablamos, incluso el orgullo de Monterrey, ¿no? Pues nuestras avenidas, ¿no? De 8 carriles. Crecimos con que solamente para moverte en la ciudad pues necesitas un carro. Y también tenemos esta mentalidad que las personas que se mueven en transporte público pues son personas de recursos bajos. Entonces también el vehículo, el carro, simboliza pues crecimiento económico, que estás ganando cierto estatus. A ver. Así. De esta parte de acá, no, un poquito más para acá. Sí, porque llegan por acá y ya dan la vuelta. Pero aquí también dan vuelta. Yo no sabía cómo se llamaban las cebras peatonales. Ajá. Yo no sabía cómo se llamaban. Y también me sirvió mucho porque me dio consejos sobre cómo aguardar, por ejemplo, no pasar por los carros muy grandes o algo así. Entonces, a mí me llamó mucho la atención el hecho de que estuvieran haciendo ejercicios de que si estás leyendo y luego vas cruzando la calle o cosas así, porque, o sea, es algo que vas haciendo todos los días, o sea, que vas muy apurado, cosas así, y te arriesgas a de que cruzar mal en una calle y te puedes accidentar. Y pues nos podemos cruzar. Los carros nos pitan porque dicen que les estorbamos mucho. ¿En serio, va? Sí, a veces. ¿Sí les gritan cosas? Sí, a veces. Dicen que nos quitemos, que para eso están las banquetas. En mi salón, el año pasado a una niña le machucaron el dedo y la señora se fue. O sea, le rompieron el dedo pequeño. ¿Y qué opinan de las banquetas? O sea, que sí también sirven para caminar, pero si nosotros queremos pasar, pues no nos deben de pitar. Tampoco cabemos en las banquetas, o sea, pasamos como 5 personas y pues tenemos que hacer una fila para pasar por los árboles y cosas así. La solución es que la gente se baje de su automóvil. Pero para que la gente se baje de su automóvil tiene que haber otras opciones de movilidad. Ahí no podemos caber todos porque están los árboles y están los botes de basura y ese tipo de cosas y no cabemos. O sea, a mí me llamaría mucho la atención venir a la escuela de que en patineta o en patines o en bicicleta. Ajá. Que hubiera un espacio dedicado a las bicicletas para los o donde podrías amarrar tu bicicleta, ¿sabes? Sí. Todos los municipios del área metropolitana tienen el mismo reglamento. Entonces ya con eso empezamos a tener algo a favor. Otro punto a favor de ese reglamento es que desde el segundo artículo nos está hablando de quién tiene la prioridad en el uso del espacio público. Se estableció la jerarquía de movilidad y se dice que la preferencia del uso del espacio público se deberá llevar a cabo dependiendo de la siguiente jerarquía, que es primero los peatones, después los ciclistas, después los usuarios de transporte público, los usuarios del transporte de carga y al final los automóviles. Sin embargo, eso no sucede al momento de generar infraestructura. La infraestructura que se tiene en esta ciudad, mucho está hecha para los automóviles y es poca la infraestructura o poco la inversión que se tiene para los peatones y sobre todo para los ciclistas es básicamente nula.
Se tiene que apostar más por este tipo de proyectos, por proyectos de calles completas. Las calles completas, un ejemplo, la calle Morelos o la calle Barbadillos en Ciudad Guadalupe. La solución es esa, la solución es que sea una ciudad pensada para mover personas y no vehículos, y tiene que estar enfocado hacia eso, para promover la movilidad sostenible, no motorizada y colectiva. Buenas noches, ahorita es un video urgente. Hemos estado recibiendo llamadas de, como ustedes saben, hay trabajadores dentro del mismo gobierno que nos comparten información urgente. Están compartiendo que ahorita hay indicaciones por parte del mismo gobierno del estado, Agencia del Transporte, por parte del secretario de Gobierno Manuel González, junto con transportistas de Escobedo, de García, de Santa Catarina, de Pesquería, para paralizar el transporte público mañana de 5 a 7 de la mañana. El paro parcial de decenas de rutas de transporte afectó la mañana de este lunes a miles de usuarios en el área metropolitana. Como una medida de presión por parte de los transportistas, las rutas no iniciaron sus recorridos a las 5 de la mañana, lo que provocó que los usuarios tuvieran que esperar hasta 1 hora y media para abordar una unidad. Transporte público, nos han compartido imágenes ya. Así es, José Luis. Ante la determinación de la suspensión del servicio de transporte público, son unidades del municipio de Escobedo, de Prospol, quienes comenzaron a incrementar por ahí los recorridos. Incluso nos refieren a las mismas personas que nos hacían llegar los videos, que ven cómo las unidades se detienen en los cruceros y comienzan a subir, principalmente los trabajadores, para que no se les haga tarde llegar a su casa. De las dificultades de algunos, siempre habrá otros que saquen ganancia. Y eso se cumplió al pie de la letra este lunes, cuando taxis regulares y de plataformas digitales subieron hasta 400% o más sus tarifas debido a la alta demanda por el paro camionero. El 38% de los trabajadores de la industria llegaron tarde a sus labores, y este 38% es 200,000 trabajadores afectados. Ahora bien, nos comentaban que en efecto hubo una afectación para estas personas, porque si se traslada también en pérdidas para la competitividad de las empresas, fueron 320 millones de pesos de pérdidas por el paro del transporte. Integrantes del Consejo, no hay notificaciones, no hay nada oficial. Y ahorita pues amenazaron con otra vez con paralizar al rato en la tarde. No va a hacer eso, te puedo asegurarte. ¿Cuánto te tardas? Pues ahorita nos acabamos de enterar que hay comparecencia en el Congreso, pues vamos a buscar que se nos dé el acceso a esta comparecencia, y pues ahora sí que convocamos a los ciudadanos, vente a Congreso del Estado, ya que tenemos a Manuel, ya teníamos tiempo allá esperando, no había llegado, pues ya lo vimos, ya aquí lo tenemos, y es el momento en el que buscamos soluciones, porque las amenazas están. Él dice que no sabe sobre los paros al rato, sin embargo, pues ya lo hicieron público los transportistas. Ya se tomó la decisión y por supuesto estamos del lado completamente del usuario. Esto es una arbitrariedad, pero además, como dices tú, ya pasó de ser un tema social, como debería ser, a que se convirtió en un tema político. Sí, y el problema es la falta de autoridad, la falta de... Ya no tenemos a quién recurrir los usuarios. Cuando la autoridad tiene la responsabilidad del otorgamiento de un servicio y tiene la ley en su mano para actuar, debe de tener la templanza suficiente para poder saber el límite de su actuación y o el perjuicio que puede causar. ¡El pueblo unido jamás será vencido! Usted ahorita habló de sanciones y no hay ni registros de sanciones contra los que están cobrando el tarifazo. No hay sanciones contra quienes retiraron las rutas. No podemos esperar, ya basta de mentiras, ya basta. Usted dice que hemos colmado la paciencia, nosotros también le decimos lo mismo. Ya basta de ser el mensajero y de decirnos mentiras a los ciudadanos. Cuando logras que el 3.5% de cualquier comunidad se movilice en favor de un tema, hay como un tipping point, un punto de inflexión donde tienen éxito en la causa que reclaman. Yo creo que en Nuevo León me parece que la sociedad en general no está tan movilizada a través de la herramienta de las marchas o de las protestas,
Sin embargo, en un tema como el tema del transporte público, que ha habido algunas marchas, creo que es importantísimo que el usuario se movilice, que el usuario exige y demande un derecho que tiene, un derecho a la accesibilidad, a la movilidad. El gobierno siempre debe de estar abierto al activismo y a escuchar todas las protestas pacíficas de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque a final de cuentas ellos son los que te indican pues si vas por el camino correcto o si vas por el camino equivocado. No necesitan los ciudadanos a un ET Pueblo, a Rocío Montalvo, a un Gavino, a un Jorge Espinosa, sino que los ciudadanos se pueden organizar desde sus colonias, demandar un bache, demandar un transporte, una ruta deficiente, la inseguridad, organizarse para mejorías de sus colonias. Estamos utilizando el artículo 6 y el 9 de la Constitución mexicana y estamos expresando nuestra voz. Estamos expresando lo que muchos pensamos, lo que muchos estamos hartos, estamos aquí. El día de hoy hemos salido en esta hora porque esperamos que los ciudadanos hagamos conciencia y salgamos a las calles, que pongamos un alto y digamos a nuestros funcionarios públicos, a los diputados, a los alcaldes, a los rectores de las universidades, a las cámaras, a los sindicatos a que den un voto consciente. Y este voto debe de ser no afectando al usuario. Nosotros, el único arma que tenemos los ciudadanos es congelar la tarifa hasta no ver resultados. Y que el que diga que no es negocio, que se vaya. Así lo manifesté en la comisión del Consejo. Le dijimos al director de la agencia que se abran licitaciones públicas para que entren nuevas empresas. En el tema de esta lucha con el poder, no debería de serlo, es de antemano, porque como siempre lo hemos puesto, Únete Pueblo en las mesas de trabajo con gobierno y con transportistas, diputados, es que nosotros no somos enemigos de ellos. Nosotros buscamos tener una voz para que en las tomas de decisiones busquemos soluciones. Mi mayor miedo es que no exista justicia. El día de hoy estamos haciendo un llamado a todos los integrantes del Consejo a que primero llamemos a cuentas a todos esos transportistas y el que se tenga que ir, que se vaya. Si no es negocio, que se vaya, porque el transporte es un derecho y no un negocio. ¡Un peso más! ¡Un peso más! ¡Un peso más! Ni 14 ni 19, la tarifa no se mueve. ¡Fuera Longoria! ¡Fuera Longoria! ¡Fuera Longoria! Muy seguramente ustedes siguieron la sesión porque fue en vivo y no se aprobó la propuesta del aumento a las tarifas de transporte público. Acabamos ahorita de dejar en claro que es perverso, sumamente perverso, que se quiera aumentar en las tarifas. Y se van a aperturar ya en breve estas mesas que tienes mucha inquietud. ¿Para que ustedes hicieron o para que No. todos trabajar? A ver, si me permites hablar, es que nos entendemos. Necesitamos, dame oportunidad, por favor. Vamos a aperturarlas. Se van a ver las 4 iniciativas que están ahorita, que son las de las ONG, en donde tú también formas parte. Está la otra iniciativa del gobierno del estado, la que presentó Morena y la que presentó el PAN. Entonces vamos a trabajar, en breve tú vas a saber, vas a estar ahí, vas a revisar el predictamen y vas a estar dando también tu opinión al respecto, igual que la de los demás, ¿verdad? Pero ahorita, en esa ley estamos trabajando, pero ahorita queremos que se cumpla la ley actual, que está ahorita en vigencia. Es que en este sexenio estamos particularmente en una crisis de transporte, porque también el gobernador, además de no querer subir la tarifa, de no escuchar al ente técnico, también se ha encargado de empalmar rutas, de dar otros permisos, no les da certeza jurídica a los operadores, no ha dado ni una concesión, así como no tiene concesiones y no tiene permisos, no los audita, no los revisa.
no le da seguimiento a las incidencias, a los accidentes, a los problemas con los choferes. Muchas cosas que están en la ley que el actual gobierno no está cumpliendo. Necesitamos que, por ejemplo, si los concesionarios no dan un servicio, pues que se requisen. Queremos requisa, o sea, que se hagan las... Necesitamos... Compañeros, hemos ganado una batalla, pero todavía no termina esto, compañeros. Tenemos que exigirle al gobierno del estado que nos garantice un servicio de calidad, eficiente y seguro. Una deuda como la que está solicitando, sin un sustento como tal, no la podemos apoyar. No hay estudios técnicos, no hay estudios tarifarios. El que el gobierno diga que va a tomar en sus manos el transporte público tampoco es una certeza, porque hay que recordar la corrupción y opacidad que hemos denunciado en Metrorrey y en Lecovía. Por eso les digo que esta lucha todavía no termina, apenas empieza. Hemos ganado una batalla y eso demuestra que solamente unidos lo vamos a lograr. Vamos a lograr presionando al gobierno que nos garantice este transporte de calidad y eficiente que hemos estado exigiendo. Es por eso que los invito a que nos continuemos organizando de nuestras colonias. Necesitamos demandar las condiciones de nuestras rutas para poder exigir un transporte de calidad. Necesitamos unirnos, y es la invitación a los demás colectivos de los compañeros aquí presentes, a que nos apoyen a poder replicar y sobre todo alzar juntos la voz, porque nuestra voz no puede estar sola. Esta lucha es de todos los usuarios, es lucha de todos los colectivos, y es por eso que los invito a que continuemos esta batalla que no termina el día de hoy. O sea, realmente el esfuerzo que hace Únete Pueblo no son unos hippies que están ahí pues haciendo incómodos al gobierno. Realmente están pensando en algo que nos beneficia a todos. En lugar de verlos así, apoyémoslo, y si fuéramos más las personas que estuviéramos ahí afuera del palacio, otra consecuencia sería. Y no más dense cuenta que esas acciones de las asociaciones civiles o de los grupos, o sea, si unas cuantas personas pueden ser incómodas para el gobierno y se están logrando cambios, imagínense si toda la ciudad realmente fuéramos así, realmente sí estarían sucediendo estos programas. Todo lo que sucede en la ciudad se hace porque hay una ley que lo establece. Y si esa ley está mal hecha, pues esas van a ser las consecuencias. La nueva ley de movilidad que se está realizando en el Congreso del Estado, en la cual hemos participado con otros colectivos, que ya presentamos una propuesta con Pueblo Bicicletero, MOVAC, Banqueta Se Respeta, entre otros, en las que buscamos que primero estén los derechos de los ciudadanos, los derechos de los usuarios, de los peatones, de los ciclistas, por encima de todo. En realidad, todo este proceso de la ley de movilidad no se gestó porque hubiera como un reconocimiento, una conciencia de que necesitamos movernos mejor. En realidad, como sucedió, es que el gobierno actual lleva 4 años, digamos, en bronca. El Bronco lleva 4 años en bronca con los transportistas, están enojados por el empalme de rutas porque no se ha aumentado la tarifa, y el gobierno ingresa al Congreso una iniciativa de ley en octubre de 2018, en la cual es la misma ley que la actual, pero concentra más las decisiones y las hace de manera más opacas alrededor de el gobernador y y el director de su agencia o instituto. Entonces el gobernador hace eso, hace que todos los sectores de la sociedad se preocupen y que empiecen a trabajar en otras alternativas de ley para los diputados. Por primera vez, las organizaciones civiles, los especialistas, los colectivos visibles y los invisibles se unieran y propusieran una iniciativa de ley integral de la ley de movilidad. Eso realmente fue histórico porque junta en un mismo colectivo
organizaciones de calle muy reconocidas como Únete Pueblo, como la Banqueta Se Respeta, y digamos institutos u organismos de reconocimiento público, digamos muy estructurado, como la Academia de Arquitectura, el Colegio de Arquitectos, la Surmarc, el Consejo Cívico, y otras inclusive organizaciones que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos como CADAC. Ese mix, esa pluralidad con especialistas es algo histórico que no se había llevado a cabo, que todas las organizaciones se unieran y propusieran un solo proyecto de ley, integral y muy bueno. Eso es algo histórico. Y el segundo paso, que yo creo que toda esta parte de la crisis del transporte, de movilidad y de la ley, ha tenido también otro aspecto positivo, fue la presión de estos colectivos ciudadanos y demás, para que su voz fuera escuchada en este Congreso, y también que nos sensibilizara a algunos diputados para abrir la toma de decisiones a la ciudadanía. Yo quisiera hacer ahí... O sea, nada más para entender, o sea, las diferencias entre las competencias. Qué amable, gracias. La propuesta de lo que tenemos actualmente. Yo quisiera hacer una pregunta a ese respecto. Si entendí bien, ¿la agencia se queda como un órgano operador? Sí. Entonces ahí debería estar también Metrorrey, ¿no? Porque Metrorrey también es un órgano operador. Estamos dejando la agencia tal cual. Pero si eso es así, entonces en esta lista también tendría que estar Metrorrey, porque Metrorrey también es un órgano operador. Sí. Ah, ya. Sí, sí, sí. Ya te entendí. ¿Sí me explicó? Sí. Las demás concentran a Metrorrey. No. No, lo está viendo que es un órgano operador. La gran diferencia es que aquí la propuesta de Morena, a mi entender y por el texto, les da carácter de autoridad. Y en mi opinión eso no puede ser. Metrorrey no es una autoridad. Metrorrey es un operador. De hecho, por eso Metrorrey no puede dar concesiones. Metrorrey da contratos. ¿Cuál es la tendencia en el mundo? La tendencia en el mundo hace ya varias décadas es competencia por el mercado, contratos por incentivos, pago por vehículo kilómetro y reguladores fuertes, capaces, muy profesionales, que licitan los servicios, es decir, hacen licitaciones públicas, competitivas, transparentes, y cualquiera puede participar. Cuando finalmente se selecciona un operador, está claramente definido la cantidad y calidad de los servicios que se van a prestar, y todo eso se pone en un contrato que se llama por incentivos, que puede ser medido, puede ser vigilado, puede ser valorado, y en función de eso son los pagos. Eso no existe aquí. La propuesta de ONGs y colectivos dice que se pueden crear tantos organismos operadores de propósito especial como sea necesario. Cables, metros, botes, organismos públicos de bicicletas. El instituto es el rector, o la autoridad es la rectora. Un buen ejemplo, Mariela. En París hay montonales de operadores y uno no se da cuenta que existen. Y Transport for London en realidad es un holding de empresas de propósito específico. Sí, ahora vamos a rotar las mesas. ¿Ya se terminó? Sí, es que termina tu... Yo quisiera agregar, la propuesta de ONGs y colectivos es la única que plantea metas específicas, ninguna otra se compromete. ¿Metas? Metas específicas en términos de partición modal, ninguna otra se compromete. Y por eso el modelo de gobernanza que proponemos son consejeros profesionales, ni siquiera ciudadanos, y se le da la posibilidad a los alcaldes que quieran aportar al sistema, capitalmente hablando, de que sean consejeros. En el caso, por ejemplo, aquí de los transportistas, de hecho lo que les estamos diciendo con las iniciativas de ley que hay, al menos de parte de la sociedad civil, es: oye, sabemos que tu modelo de negocio está fracasado. O sea, hagas lo que hagas con tu modelo de negocio, no va a funcionar absolutamente nada. Aunque aumentes la tarifa a 40 pesos, vas a seguir tarde que temprano perdiendo dinero, porque tu sistema está comprobadamente no es eficiente. Entonces, de hecho, lo que queremos es darte una segunda oportunidad y que participes con otro conjunto de personas que le quieran entrar al negocio del transporte, en tener otra dinámica
en la que puedas participar, pero ya es una dinámica en la que nadie pierde, o sea, gana la sociedad, tú también ganas como negocio, pero garantizamos la movilidad como un derecho. La iniciativa de ley que presentaron las organizaciones civiles por mucho es la más completa. Trae todos estos conceptos nuevos que no están en la ley actual y que tampoco tienen las demás iniciativas, como lo es el vincular el espacio público, la gestión de la demanda, el realmente tratar de cambiar la visión y reconocer que movilidad es espacio público más transporte. Es la única que realmente lo contempla y las propuestas van en ese sentido. Abrir el mercado a que cualquier empresa pueda venir a competir aquí bajo las condiciones que proponga el Estado en los contratos de las concesiones, incluso empresas de otras ciudades del país o de otros países del mundo, para poder dar el servicio más competitivo a la mejor calidad para el usuario. Si nuestra ley nos avala que necesitamos tener infraestructura segura, infraestructura que sea incluyente, que sea accesible, el día de mañana que si a alguien por una ocurrencia, a un gobernante dice voy a hacer aquí una calle de 1000 carriles, pues que ya esté un tapón en la ley para que no se pueda hacer eso porque no cumple con derechos humanos, no cumple con accesibilidad, no incluye a nadie más que al carro. Los niños y niñas en edad temprana, que es desde que son bebés hasta como los 6 años, empiezan a desarrollar ciertas capacidades. Entonces, muchas de las capacidades que desarrollan y de los conocimientos que adquieren son a través de lo experiencial. Entonces, si las niñas y los niños están privándose de la experiencia en el espacio público, de la experiencia de los parques, de llegar solas y solos a la escuela, de conocer a sus vecinos, hay muchas capacidades sociales de orientación y de lo físico que no están desarrollando porque no tienen acceso al espacio público. Un niño no va a poder conducir, ¿no? Entonces tiene que tener la alternativa de ir a donde él desee con las condiciones de seguridad, accesibilidad, un adulto mayor, una persona con alguna discapacidad, una mujer, ¿no? Entonces debemos de proveer como ciudad diversas alternativas para que los usuarios podamos elegir la más conveniente de acuerdo a nuestras condiciones y necesidades. Creo que hay ejemplos desde los años finales de los 70s, o sea, el tramo de Morelos del Comercial era una calle hecha para carros que se cerró y se hizo una calle de convivencia y una calle comercial para peatones. O sea, hay ejemplos desde mucha época, cuando se generó el barrio antiguo, que fue en los años 80s, también algunas de las calles se cambió la fisonomía de las calles, se hizo un poco más adecuada para peatones y la gente empezó a salir y empezó a tener las convivencias. O sea, siempre hay ejemplos y en todas las ciudades. Más viajes en medios sustentables significa menos consumo de energía y por lo tanto menos emisiones contaminantes con origen en fuentes móviles. ¿Cuáles son los medios de transporte sustentable? Transporte público y medios no motorizados. ¿Por qué esto es así? Bueno, porque caminar o andar en bicicleta no produce emisiones y es mejor que vayan 50 o 60 personas a bordo de una unidad motorizada que una persona a bordo de un auto. Si los gobiernos ofertan servicios de transporte público y servicios en medios no motorizados, entonces el complemento son las medidas restrictivas, como lo que se llama cargos por congestión. Si usted quiere andar en auto que contamina, ande en auto que contamina, solo que tiene que pagar por contaminar. ¿Y por qué tiene que ser eso? Pues porque la contaminación produce efectos negativos en terceros, es lo que se llama externalidades negativas, como exactamente igual que el fenómeno del fumador pasivo. ¿Qué culpa tiene el que no fuma de tener que respirar el humo del cigarro? Pues ninguna, ¿no? Lo mismo ocurre con los autos. Si los autos emiten contaminantes o producen accidentes, ¿qué culpa tiene el que no usa auto o que es un peatón o es ciclista de sufrir las consecuencias de una conducción? Las partículas que más daño provocan en el área metropolitana de Monterrey son las partículas menores a 2.5 micras. Son partículas que provienen de la quema de combustibles fósiles de manera directa o de manera indirecta. Esto quiere decir que se emiten directamente en una fuente o bien que se forman por reacciones químicas en la atmósfera. Y estas partículas, que son cientos o si no es que miles de sustancias,
penetran a la sangre y obviamente llegan a todas las células de nuestro cuerpo. Estas partículas están relacionadas con una serie de padecimientos, están relacionadas con diabetes. Aproximadamente el 23% de las muertes por diabetes mellitus se debe al material particulado, a las partículas que hay en el ambiente. Están relacionadas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ahí es como el 25% de las personas que mueren por EPOC. Está el factor de riesgo, son las partículas menores a 2.5 micras. O sea, la pirámide de la movilidad no tiene sus prioridades porque a alguien se les haya ocurrido, o incluso que se escucha mucho porque son los más vulnerables. Eso no es cierto. O sea, sí es una parte de, pero la prioridad de la pirámide de la movilidad es por un tema de sustentabilidad. Y en lo económico está comprobado que una calle peatonal tiene mucho más afluencia y un derrame económico más grande que una calle pues, que solo pasan carros. En transporte público, ¿qué queremos? Una gobernanza diferente, más transparente, con más rendición de cuentas, que se pague por vehículo kilómetro, que ese organismo de gestión se le inyecte dinero, que ya deje de vivir en la pobreza. Creo que con la ley de movilidad tendrá un buen principio, porque seguramente tendremos que seguir trabajando mucho al respecto, porque tenemos un retroceso importante en el tema de movilidad en nuestro estado, que no será tan fácil recuperarlo. Sin embargo, tenemos que realizarlo a la voz de ayer. ¿Por qué no nos invita, diputada, y nos sentamos con usted y le ayudamos? Nosotros estaremos encantados de la vida. Le prometemos no fastidiarla demasiado y le ofrecemos acercarnos con la voluntad de buscar los puntos de acuerdo y construir una base común. Si usted nos invita mañana, nosotros ahí estamos mañana y no tenemos ningún problema. El martes. De hecho, ok, el martes, gracias. Es que la verdad es que es tanta la urgencia, pero tienes razón, esperar de que el martes no va a pasar nada, ¿no? La verdad es que sí, diputada, ya hablando muy en serio, si usted nos invita la próxima semana y nos concede 1 hora, 2 horas y nos permite conocer los avances que usted está planteando, nosotros encantados de la vida. Claro que sí, totalmente estoy de acuerdo en que nos acompañen, en que nos visiten. Queremos compartir los avances ya finales, bueno, que al menos nuestro producto integrador ha tenido, y con todo gusto ya nada más esperamos que el PAN asimismo nos envíe, las otras comisiones nos envíe su producto, y porque ya es lo último, ya no veo como que tengamos por qué demorar tanto, pero yo con todo gusto. ¿La puedo buscar el martes? Por supuesto, claro que sí. Miren, nada más porque no tengo aquí mi agenda, si no decía, ahora sí que el martes a las 10 de la mañana sería nuestro primer inicio, pero si ustedes tienen a bien, cancelo otras cosas y nos vemos en el Congreso de 10 a las 10 de la mañana, con 1 hora para iniciar, y yo creo que la voluntad es importante. Intervención es histórica, es porque en Monterrey, pues aparte ahorita pues de lo que ha pasado en esta calle en estos últimos meses y en toda la ciudad, en el tema de las muertes viales, y que sabemos que es por el exceso de velocidad, y que las calles no están, más bien sí están permitiendo que los autos y los camiones vayan a una alta velocidad. Sí, oye, miles de ciclistas ya se trasladan en la ciudad, lo sabemos. ¿Por qué no se ha hecho nada absolutamente por garantizarles seguridad? ¿Y por qué no? ¿Por qué seguimos en ese impasse de apostarle, como las ciudades de Guadalajara o Ciudad de México, a construir la infraestructura necesaria para garantizar seguridad a esas personas que ya lo hacen,
pero sobre todo también para que más gente se incentive en poder tomar la bicicleta como una opción, no la única, pero como una opción. Y en este punto que es muy especial para nosotros y nosotros los ciclistas, porque hace no mucho tiempo, aquí atropellaron a un querido amigo nuestro y a su bebé. Ahí está la bici blanca. Este día quiero que sepan que esta intervención es histórica, porque aquí en Monterrey pues son las primeras líneas en el centro, las primeras líneas blancas que se pintan en el centro. La cosa es que la toma de decisión de que el cruce peatonal sea blanco-amarillo tiene que ver con una decisión de los años 60, donde el manual de proyectos de carreteras de la SCT se tradujo, es una traducción del Highway Capacity Manual de Estados Unidos. Y eso que provocó, pues que nosotros dejáramos todos los ingenieros viales que conozcan, tienen su Biblia como proyecto geométrico, el manual del proyecto geométrico de carreteras. Y esa es su Biblia, y así han diseñado las calles como si fueran carreteras. Nosotros en el manual proponemos, y a nivel nacional se propone, que los pasos peatonales se visualicen y que todo el señalamiento vial sea lo más visible posible, para que los usuarios de la vía tengan esta certeza de cómo funciona la calle. Así se tiene que hacer las cosas, ¿no? Y si la autoridad o si los tomadores de decisiones no se están atreviendo a hacerlo, pues nosotros lo estamos gestionando y ayudándonos de toda la gente que quiera transformar las ciudades para poder llevar los proyectos a las calles. Hay unos mitos que la verdad da mucha risa escucharlos. El tema de que no puedes andar en bici por el calor es el que más me da risa. Siempre se dice que la bicicleta nadie la usa en Nuevo León, que no es posible, que hace demasiado calor, etc. Está comprobadísima que hay otras ciudades del mundo donde cuando se hizo la inversión en la infraestructura de manera voluntaria importante, dio un brinco, dio un giro importantísimo en el uso de estos medios de transporte. Voy a dar el caso de Sevilla en España, que es una ciudad donde las temperaturas rebasan los 40 grados en verano, y si tú vas a Sevilla, está llena la ciudad de carriles exclusivos y de gente utilizando la bicicleta. Entonces, creo que hay que romper ciertos paradigmas regiomontanos, ¿no? De que aquí no somos un pueblo bicicletero. Creo que también muchas otras ciudades nos están dando ejemplos de movilidad, y ciudades con estas condiciones climáticas, con estas condiciones sociales, económicas, ¿no? Que han empezado a virar en el barco la dirección. Son cambios que se van viendo poco a poco. El tema de que la bicicleta empeora el congestionamiento es de los mejores, es el de los más ridículos. Mira, muy sencillo. Recientemente estaba leyendo un artículo sobre el nuevo reporte del Departamento de Transporte de Nueva York. Ellos desde el 2007 han construido 480 millas de ciclovías confinadas en Estados Unidos, bueno, en Nueva York, perdón, en la ciudad de Nueva York específicamente. Y en ese periodo lo que ha sucedido es que, número uno, han reducido las lesiones y los siniestros viales en un 20%. Y además ha mejorado el tiempo de traslado con el mismo número de vehículos automotor o incluso un incremento adicional, porque con los años de todos modos sí ha aumentado el parque vehicular, pero es un hecho que la bicicleta, la infraestructura ciclista no afecta el congestionamiento, sino de hecho todo lo contrario, ayuda a eficientizar el espacio. Los pasos a desnivel de Morones. Sí. ¿Por qué crees tú que el gobierno de San Pedro sigue invirtiendo en proyectos urbanos que benefician únicamente al automóvil? O a lo mejor no es así, ¿verdad? Pero esa es la percepción que se tiene. Y no a los otros medios de transporte como el transporte público o la bicicleta. Pues bien fácil, porque hoy por hoy sigue siendo el medio de transporte principal. O sea, si tú te pones a ver el porcentaje, cuánta gente se mueve en vehículo propio y cuánto en camión y cuánto en bicicleta, la mayoría del municipio de San Pedro se sigue moviendo en vehículo. Entonces, mientras rediseñamos la ciudad, tienes que ir mitigando el tráfico que se genera, y la forma de hacerlo pues es mejorando las vialidades, y los puentes a desnivel, los pasos a desnivel, pues son no digo que sean la solución,
pero sí ayudan a mitigar un poco el problema. Pues si hacemos básicamente una comparación, estamos hablando de que la totalidad de implementar una política pública que beneficiaría a miles de personas y que además podría beneficiar todavía más potenciales usuarios de la bicicleta, estamos hablando de 400 millones de pesos, quiere decir aproximadamente el costo de 2 pasos a desnivel o de 2 jorobas para automóviles. ¿Sí? Somos la ciudad con más pasos a desnivel del país. Y esos son como proyectos que ya están por default, porque ya tienen el machote y supuestamente ayudan en algo. Obviamente son proyectos que no ayudan absolutamente en nada a solucionar la problemática de movilidad, de hecho la empeoran. Está comprobado que ese tipo de infraestructura lo único que hace es incentivar más el uso del automóvil. Entonces es ridículo que sigamos viendo la construcción y la priorización de este tipo de proyectos cuando con 2 menos, con el gasto para 2 de esos, podrías ya tener un sistema de red de ciclovías en toda el área metropolitana de Monterrey. Ese dato es impresionante por lo ridículo que es que no se haya hecho aún. Ya la tenemos casi completa, pero ese casi queremos que ustedes la chequen para ver si faltan más cosas. Solo que no tenemos a la mano para Se las va a dar Julia, porque yo ya hablé con ella, es la presidenta. Yo soy vocal, hay 4 iniciativas y de las 4 sacamos un resumen. Bueno, yo hablo ahorita con Julia porque ya me están esperando en la mesa y ahorita me regreso. Sí, ella viene subiendo. Gracias, diputada. Hola. Aprovechamos para descansar. Sí. Les compartí el documento que tenemos hasta el día 30 de septiembre. Es un documento que están integrando todas las propuestas de todos y de todas. Y no sé si el día de hoy teníamos esta reunión para escuchar parte de sus propuestas porque considero que esta es la primera de muchas. Yo tengo unas dudas. Sí. Ahorita aquí tengo 2 dictámenes, una del PAN y una de que ustedes nos hicieron llegar a las ONGs. Entonces, ya previo habíamos hecho algunas observaciones al dictamen de cada uno de los proyectos presentados. La pregunta es, ¿este dictamen que se nos hizo llegar es realmente ya el de la comisión o en qué estatus estamos, ¿no? O sea, porque sobre qué dictamen vamos a proponer, que sobre todos los puntos que estamos impulsando nosotros desde las ONGs. Entonces, lo que entiendo por la pregunta de Rocío es que existen ahorita 2 proyectos integradores, uno del PAN y uno de esta presidencia. Bueno, así. Sí, y esos documentos, ¿cuándo no lo podrían compartir a las minorías? O sea, cuando la discusión es política y no técnica, cuando la discusión es en base a intereses particulares y no el bien común, se dificulta mucho el acoplar las visiones. Creo que no nos corresponde a nosotros, y menos con un día de anticipación de que se difunde un dictamen, opinar si más bien no tenemos con claridad de las 3 comisiones unidas cuál es el trabajo que se ha hecho. Primero que nos expliquen qué han hecho en estos meses, porque nos han dicho que sí están trabajando. Entonces, ¿cómo es que están 2 dictámenes separados? O sea, porque entonces luego vamos a tener que revisar el del PAN, y el del PAN no tiene lo que tiene integrado lo de Morena, y entonces sigue avanzando el tiempo y no hay un proyecto integrado entre las 3. Si creías que la administración pública era de que todo competa lo de Rosa, pues no debiste haber participado entonces, porque se trata de tomar decisiones que beneficien al conjunto de la sociedad, no a que te dé miedo de mover los intereses privados de personas que están enquistadas en el poder, enquistadas en los órganos de gobierno, disfrutando de sus prebendas, ¿no? Con toda la razón, ustedes mencionan que en Comisiones Unidas ya debe tener solamente un predictamen, un preproyecto. Hasta el momento no hemos llegado a eso, sin embargo... Entonces, ¿cuándo nos vamos a ver las mesas públicas donde se va a trabajar la integración del predictamen de Morena y del predictamen que anda circulando también del PAN?
me gustaría, o sea, si tenemos alguna fecha, diputada, para pues poder... yo creo que ahorita sentarnos para ver agendas, o sea, ya sentar y dentro de los hoy y mañana que tenemos sesión, pues ya acomodar si sería entre jueves y viernes. Lo que nosotros decimos es, ya estamos aquí, hay prioridad, están en sesión ahorita, se puede cabildear, no es una grosería lo que estamos pidiendo, es un respeto, o sea, y es lo que creemos que nos merecemos como ciudadanos, o sea, ya irnos con algo más establecido, decir, tal día, tal hora, sabemos que todos tienen agenda, se puede consensar, pedimos a la diputada Julia, que es la de esta comisión, consensar para establecer una fecha e irnos ya, con ese programa, ¿no? El día de hoy, ahorita revisar espacios y subir lo que comenta Susa, que esté público para que todos tengan la oportunidad de aquí al miércoles o jueves que podamos empezar a hacer la programación, la tengan ya en sus manos para su lectura y análisis. No hay voluntad en pocas palabras. Eso es lo que lo llamamos, ¿verdad? Pero como si hoy mismo vamos a definir un calendario, ¿no? Queremos. No hay voluntad, o sea, nosotros sí podemos sacrificar nuestros horarios de trabajo, sí podemos conocer dos dictámenes diferentes y que no haya algo oficial. Que hoy mismo les damos una fecha, ¿no? Están aquí, diputado. Están en horario laboral, tienen secretarias, aquí está el oficial mayor que dispone de los tiempos. Que hoy mismo les damos fecha. Por eso, no hay voluntad, aquí estamos los ciudadanos. O sea, nos pueden decir sí o no, qué día, qué hora. Es lo único que estamos pidiendo, no estamos pidiendo que sea. Para nosotros irnos de aquí sin una hora y una fecha, es que no hay voluntad. Levanten la mano el que piense lo contrario. No se vayan de aquí sin fecha, ahorita les damos hora y fecha. Bueno, aquí los esperamos. O sea, la realidad es que, ahora que ya estoy acá en el gobierno, te das cuenta que pues al ciudadano no le llega toda la información, desafortunadamente. ¿Por qué? Pues porque siempre hay agendas que pues con ciertos intereses, entonces yo creo que el trabajo es del gobierno de comunicar directamente a la ciudadanía para que la ciudadanía se pueda involucrar de mejor manera. Pero bueno, ya contestando tu pregunta concreta, ¿cómo veo a la ciudadanía en general de Nuevo León y de San Pedro? La verdad, muy bien. O sea, hasta donde se les ha permitido, han respondido. Se les convoca para participar y lo hacen. Aquí es más que nada, es tarea de nosotros como gobierno, pues mejorar nuestra comunicación. Hemos tratado de... hablamos de hemos porque pues ahorita ya estoy gobierno, ¿verdad? Pero la realidad es que tenemos que dejar de vernos como gobierno y ciudadanía, o sea, somos uno mismo. Entonces yo como gobierno te tengo que platicar qué es lo que estoy haciendo, porque pues a fin de cuentas, sin la participación de la ciudadanía las cosas no se llevan a cabo. Meterte con las calles de los automovilistas, que la mayoría cree que son de los automovilistas, tiene un costo político, porque la gente lo va a recordar en la próxima elección. Pero entonces tú tienes que lograr que tu comunicación social sea tan efectiva para comprobarles que están en un error creer que esos cambios les afectaban en primer lugar de alguna forma, porque no los afectaban, de hecho les estaban ayudando a tener mejor calidad de vida, a pesar de que tú te sigas moviendo en automóvil, ¿no? Tienes que lograr convencer a la gente, porque no es que les estemos mintiendo o estemos inventando cosas, la información está ahí. El problema es que no sabes comunicar, y si no sabes comunicar no puedes convencer a la gente de cambios. Si tú explicas las cosas claras y le dices estos son los beneficios, la sociedad te va a apoyar y te va a defender como gobernante ante intereses privados que sientan que les estás quitando sus privilegios. Me dicen los presidentes de las tres comisiones que el día de mañana seguramente se circula ese dictamen y se convoca para sesionar a Comisiones Unidas y que se pueda aprobar la ley de movilidad en comisiones y en pleno la próxima semana. Esa es la ruta. ¿Las comisiones también serían la próxima semana? Sí. ¿De cuál dictamen? Del dictamen que fue publicado en la página de internet. El del PAN.
el que fue publicado en la página de internet de las comisiones. Bueno, como le quieran llamar, el que fue publicado en la página de internet. Y les agradeceríamos que por favor le hicieran saber a los presidentes de comisiones unidas, lamentamos que no estén aquí, qué pena, que acabamos de entregar en oficialía de partes nuestras observaciones. Son estas. Al proyecto que se publicó en la página. Al predictamen que aprobó el pleno para que se subiera. Y pues estas son, nos preguntaban que si son 120 o 110. Sí, algo preguntaron. Probablemente son más, tal vez como 1000 o 1500. Y claro que vemos con buenos ojos la idea del pago por vehículo kilómetro a los prestadores del servicio. Vemos con buenos ojos la idea de un sistema integrado, aunque desafortunadamente la idea del sistema integrado en esta propuesta para fines prácticos desaparece. Y no entendemos por qué. Tenemos un cáncer que se llama sistema tradicional y vemos con preocupación que lo mantienen y lo sostienen y lo refuerzan. También vemos con preocupación, corrígeme si me equivoco por favor Rocío, que mantienen el mismo mecanismo y el mismo sistema para otorgar los permisos y las concesiones. Eso sigue quedando en manos de los prestadores, ellos siguen teniendo derecho de primera instancia, se les otorga un plazo que ya existe en la ley actual y que ese es el mecanismo, para darle un ejemplo muy pragmático, que se utilizó para asignar las concesiones de COVID. Entonces, pues la verdad es que no entendemos por qué, si existe y tienen encima el chicharrón de COVID, que siguió exactamente ese mismo procedimiento. Nos encanta su ímpetu, pero la verdad es que dado lo que ocurrió ayer en relación con el presupuesto, la ley de egresos, la ley de ingresos y lo que seguramente está ocurriendo hoy, queremos irlo con todas las letras. Esta propuesta podría ser incluso mejor, pero si no va acompañada con los recursos, preferimos que no. Una de las falencias del sistema actual es la falta de capacidades. ¿Qué significa falta de capacidades? Le voy a contar una anécdota. Yo trabajé un tiempo en la agencia. Tenía un director que tenía un problema de hiperactividad y esa hiperactividad duró hasta que se le terminó el tóner a la impresora que tenía en mi oficina. Sí, un cartucho de tóner. ¿Qué ocurrió cuando se acabó? Lo pedí en administración y no había dinero para eso. Ok, no hay problema, me traigo mi impresora de mi casa. Cuando se acabó el cartucho de mi impresora, lo volví a pedir y no me lo autorizaron porque esa impresora no era de la agencia. El Consejo Estatal tiene 30 años de haber sido creado y hoy tiene 2 técnicos en tránsito y transporte que tienen ahí 30 años y las licencias de software que tienen datan de hace 25 años. De hecho, por cambios en el sistema operativo, algunas de ellas ya no funcionan. Conceptualmente en sí lo que se propone no va con todas las recomendaciones que nos han dado. ¿Qué más de un DICE debe decir que nos hicieron una ley completa? Y luego ya venimos y le decimos, ¿sabes qué? Hijo, después de un año... ¿sabes qué? Dime, DICE debe decir, cuando se ve en el documento que no tenemos la idea de muchísimos conceptos. El siguiente, el expediente que estamos revisando ahorita de 12.216 diagonal 75, que contiene diversas iniciativas por las que se expide la ley de movilidad sostenible y accesibilidad del Estado de Nuevo León. Me vale madre, yo tengo una puta. No, tengo una puta. También te dime permiso antes de hacer las cosas. Yo no sé si puedo, no sé si puedo. Se está omitiendo el resolutivo y se va a dar lectura únicamente al PROE. Por lo que si algún diputado tiene alguna observación o comentario al contenido del documento, haga favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. 14ª.
Transparencia y rendición de cuentas, poner al alcance de los ciudadanos la información relacionada con el uso de los recursos públicos y los recursos privados derivados de la prestación del servicio de transporte público a través de particulares. Y la 15ª, transversalidad. Es el proceso que permite la incorporación de las personas de género con el objeto de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción. Presidenta, ¿lo sometemos a votación? Pero, a ver, los términos del voto particular. Pero ahorita ya lo votamos eso, ¿no? Sí, se lo puedo volver a someter a votación. Pero a ver, entonces esta modificación... Se la llevas a un voto particular. Mire, les voy a platicar lo que pasó hace... Sí. Pero, a ver. Un voto único. A ver, pero ahí les va. Porque no está aclararlo. Pues entonces tendríamos que estar todos tan... Sí, por eso. Déjame explicarles. Es que esto lo hicimos en la Ley de Asentamientos Humanos hace 3 años, hace 2 años y medio. ¿Hace 2 años, no? 2 años, ya me hice bolas. Bueno, hace 2 años. 3 meses, 2 días, 4 Hace horas. 2 años. Y ahí lo que sucedió es de que efectivamente había tantas discrepancias, venían tantas cosas horrendas, que, no es la verdad, que nos reunimos, se hizo de que se aprobara en lo general y luego dieron 48 horas donde estuvimos reunidos, encerrados, para hacer un voto particular. Un voto particular significa que una vez que apruebas la ley, se hace como que una cirugía cosmética, no una cirugía de muchos artículos a la vez. Se hace un documento donde se abordan muchos artículos y este documento se aprueba y viene a suplantar en los artículos que se modificaron la ley. Y en esa mesa estaban los representantes de todas las fracciones, estaban los municipios, estaba el gobierno estatal. Pero face to face, o sea, no era de que por un lado Noé y por el otro lado Morena, no. Todos en el mismo cuarto. Y así sacamos el voto particular que se votó al final. A mí regálame media hora. No, te agradezco el voto de confianza. El detalle es de que ya no estoy metido nada más yo, o sea, está metido todo el grupo legislativo. Y si hay que ver ahorita con el coordinador que onda. Ya son 10, 44, 8, o sea, son como 80 Bueno, cosas. 10 temas. 10 temas. Con sus 5 artículos. Yo soy 14 temas con sus artículos. O sea, pero yo sé que si nos sentamos. Compañeros diputados, gracias. No, de que las hay, ahorita. Sí, le damos el uso de la voz a la señora. A ver, comenta la Chuy, a ver si... Tenemos 2 opciones, compañeros diputados. O una. Ponemos en consideración la votación del dictamen en lo general y nos llevamos nuestras reservas al pleno, ¿sí? O seguimos, ¿sí?, con nuestras observaciones, que suman 120 observaciones, y ponemos en consideración una por una, ¿sí? 4, 5, 6. ¿Votación en contra? Abstención. Bien, al no haber comentarios, se clausura la sesión, siendo las 15 horas con 45 minutos del día 16 de diciembre del año 2019. Muchas gracias, compañeros. Y en pleno son votos particulares. Obviamente que... Exactamente. O sea que... Por eso dije que tú... Cuando un partido tiene los votos, tiene el poder y no necesita al otro, trabaja por su cuenta sin involucrar a los demás. Solamente a partir de que necesite los votos de alguien más, los acerca. Entonces yo creo que ya se sentía muy cómodo Acción Nacional. O sea, es una interpretación y por eso quizás al final todavía no conjuntó el trabajo con Morena, quizás. Pero normalmente es así, si tienen los votos ya no involucran a nadie más. Continuamos en el mismo punto del orden del día. La diputada Julia Espinosa pide el uso de la palabra para presentar un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano, Transporte y Desarrollo Metropolitano. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Julia Espinosa de los Monteros. Gracias, diputado presidente. Honorable Asamblea, a las comisiones
de Transporte, Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente 12.216/75, que contiene 6 proyectos de decreto de iniciativa de ley de movilidad y diversas iniciativas de reforma a la ley de transporte para la movilidad sustentable del Estado de Nuevo León, así como propuestas a incluir en el dictamen que nos ocupa. Estos documentos fueron presentados por el ciudadano gobernador constitucional del Estado de Nuevo León, organizaciones civiles, el Grupo Legislativo de Partido Acción Nacional, el Grupo Legislativo de Movimiento de Regeneración Nacional, ciudadanos y diputados locales de diferentes grupos legislativos de la 75ª legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León. En el artículo 57, el presidente del Congreso tendrá las siguientes atribuciones: presidir el Consejo y representarlo en sus actos ante las diversas autoridades e instituciones públicas o privadas. Diputada Karina Barrón, ¿me permite? ¿Quiere tomar la palabra la diputada Mariela Saldívar? Sí. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Mariela Saldívar. Gracias, diputada presidenta. Solamente una moción de orden. El último artículo que se leyó fue el 27 en una lectura, digamos, del dictamen, y luego se saltaron al artículo 53. Entonces, para ver si podemos darle lectura a partir del artículo 28, que es el último que faltó de leer. O sea, se leyó completo hasta el 27 y luego un salto hasta el 53. A ver, diputada, es que fue donde a mí me dieron para hacer el uso de la palabra, y a partir de ese momento estamos siguiendo la lectura. Si le pueden proporcionar a la diputada Karina Barrón a partir del artículo 28. ¿Me los trae, por favor? A ver, permítame. Oficial, ¿dónde quedó la diputada Holguín? Fue la anterior que estuvo leyendo. A ver, entonces aquí me quedé, leí el 57. Entonces, a ver si me permites, nada más para que no se vaya a confundir, yo leí el 57. Estos 10 puntos son los que quiero destacar, invitarlos a votar a favor del presente proyecto y seguir impulsando el derecho constitucional en materia de movilidad. Así es. En el sentido del voto sobre la propuesta del diputado Nava y la diputada Holguín del artículo 49 y 49 bis del voto particular. Bis. Ya es noche. Cierres el sistema electrónico de votación y le solicito a la diputada secretaria nos informe del resultado. El proyecto que hoy presentan las Comisiones Unidas de Transporte, Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano es una prueba de lo que se puede lograr mediante un trabajo en conjunto, en respeto a la pluralidad de opiniones y en un ejercicio abierto a la participación de todos y cada uno de los actores involucrados. Honorable Asamblea, inicio mi participación mencionando que si bien acabamos de realizar la aprobación de un voto en lo particular que fue promovido por el diputado Nava y la diputada Nancy Holguín, creo que todos los grupos parlamentarios incluimos y construimos este trabajo. Antes de la ley de movilidad yo pensaba que en el Congreso no se hacían muchas cosas porque faltaba presión ciudadana y porque faltaba un documento, información técnica que nos permitiera tomar mejores decisiones. Y con la ley de movilidad pasaron ambas cosas. La sociedad se unió de manera plural para entregar un documento bien hecho, que pudo haber sido una ley. Y la sociedad se unió para presionar y dar seguimiento a los diputados para que se aprobara ese proyecto. Y aún así, acabamos con un producto, desde mi punto de vista, no satisfactorio. ¿Qué tiene que pasar para que realmente el Congreso y las instituciones públicas hagan las cosas bien, técnicas y con apertura al ciudadano? O sea, ¿qué tiene que pasar? Tienen que haber protestas masivas,
afuera de la puerta, donde realmente haya un peligro a la seguridad de los diputados para que se tome esa acción. Realmente de esas manifestaciones masivas de enojo, ¿qué tiene que pasar? Porque técnicamente, de manera educada, colegios, asociaciones civiles, colectivos, se sentaron con los diputados, dando y exigiendo con un decálogo, con cuestiones muy precisas de lo que se tenía que hacer, y aún así las mayorías en el Congreso tuvieron el descaro de aprobar una ley que prácticamente no consideró estas recomendaciones. Con su permiso, diputado presidente, compañeros, compañeras, antes que nada quisiera agradecer a los diferentes grupos legislativos, a los coordinadores, a las presidencias de las comisiones de Desarrollo Urbano, Desarrollo Metropolitano y Transporte por el avance que tuvimos en el voto particular, especialmente el avance que tuvimos en las últimas 3 horas, que fueron decisivas para el cambio del sentido de nuestro voto, hablando en nombre de mis compañeros de la bancada de Movimiento Ciudadano. Eso es una muestra de buena voluntad, y esa buena voluntad se mostró muy al principio también. Desde hace año y medio, ¿qué nos dijo el ITDP? Todos coinciden en algo, todos coinciden en las buenas intenciones, en las definiciones, en los conceptos en los que nos debíamos de basar en la ley. Todos coincidimos siempre en eso, sabíamos que teníamos que hacer una ley progresiva. En el proceso supimos que llevar a la práctica esas buenas intenciones pues es más difícil de lo que nos gustaría aceptar. Tenemos avances en la ley, como lo comentaron ampliamente quienes me antecedieron, pero quiero decirles con total franqueza que esos avances, los que hayamos tenido, fue gracias al trabajo de las organizaciones civiles, de los activistas, de los académicos que nos acompañaron durante todo el camino. Pero vamos a ser también honestos, ya le dije a mis abogados, francos, nos quedamos muy cortos, nos quedamos muy lejos. No voy a andar en detalles, solamente decirles que de todas las recomendaciones que nos hicieron organizaciones civiles y especialistas, algunas muy básicas, ni siquiera esas las contemplamos. Tenemos la misma gobernanza, las mismas reglas que nos tienen en la crisis que tenemos hoy en Nuevo León. Y mientras no tengamos una gobernanza que vincule el desarrollo urbano con el transporte, que incluya en la toma de decisiones a los municipios, donde el Estado asuma su responsabilidad de brindar la movilidad, donde las decisiones se hagan de manera transparente y técnica y no política, y donde participen directamente los empresarios y los ciudadanos, señores, esto nunca va a cambiar. Lo que hace que una ciudad sea la mejor ciudad no es el gobierno, es la ciudadanía. Entonces les invito a que cuando algo esté bien, cuando el gobierno haga algo bien, apláudanlo, reconózcanlo. Pero también cuando el gobierno haga algo mal, manifiéstenlo, es bien importante, con respeto. Y si no los escuchamos, pues ya pueden ir subiendo el tono, ¿verdad? Pero es bien importante la participación. Pues para que una ciudad funcione necesitamos tener servicios de proximidad, ¿no? Y tenemos que tener densidad para que estos servicios funcionen. Entonces, bueno, yo podré tener una banqueta excelente, pero si necesito caminar 4 kilómetros por cualquier servicio, pues no lo voy a hacer, ¿no? Entonces necesito tener estos servicios próximos. Las nuevas generaciones están buscando incluso estos barrios donde estos servicios se encuentren a la proximidad para no depender, ¿no? O esclavizarnos de un medio de transporte motorizado o costoso. La movilidad ideal en Nuevo León, para mí, sería en la que la persona más vulnerable de la sociedad pueda llegar a todas las partes que necesite para su desarrollo personal y para tener acceso a las oportunidades para mejorar su condición social o personal sin ningún problema. Una mujer, niña, probablemente con alguna discapacidad
que es pobre puede llegar a la escuela, puede llegar a un centro comunitario, puede llegar al trabajo de su mamá, al trabajo de su papá, a un parque, sin problema, sin que tenga acoso, sin que le hagan ningún tipo de cosa mala ni nada, en espacios iluminados, que sean accesibles, que pueda cruzar la calle, etcétera, etcétera. Yo me imagino a Monterrey una ciudad no contaminada, donde se pueden ver nuevamente los cerros hermosos de nuestra ciudad, que dejemos de ser, ya no somos el primer lugar por hechos de tránsito, ya que ninguna familia en Regiomontana reciba la mala noticia de haber perdido un ser querido por un hecho de tránsito. Seamos una ciudad que nos podamos mover en todos los medios de transporte, que de hecho el automóvil sea usado solamente para distancias largas o cuando uno sale de viaje, pero para moverse en la ciudad nos podemos mover en transporte público, en bicicleta, caminando. Yo sí sueño un estado donde haya Estado de Derecho, donde los derechos de todos y cada una y cada uno estén respetados, donde la gente tenga verdaderamente posibilidad de accesar a la educación, al empleo, a la salud, porque todos sus derechos están siendo respetados. Esto incluye el derecho a la movilidad. Nos gustaría ser una ciudad bicicletera, eso es a lo que aspiramos. Y yo creo que lo podemos lograr. Creo que todas las ciudades tienen esta posibilidad de cambio, pero pasa en que confiemos en nosotros mismos como sociedad. Pasa en tener confianza, en crear vínculos, en crear redes, en mejorar nuestros lazos. Primero tenemos que combatir muchísimo ese aislamiento social que tenemos tan fuerte en nuestra ciudad y que parte mucho de vivir en un sistema de consumo, en el mercado del consumo como base de las relaciones sociales. Necesitamos olvidarnos un poco de ese individualismo y de ese consumismo y romper esos bloques, ser más cercanos con nuestra comunidad, no odiar al vecino, al contrario, acercarnos a pesar de nuestras diferencias, buscar en qué partes coincidimos, dejar de construir rejas, dejar de construir casas en donde nos sentamos aislados, sino tenemos que hacer todo lo contrario, hacer uso de nuestros espacios públicos,